Ahora analicemos lo siguiente. ¿En qué ley o en qué norma están centralizados los procedimientos de la revisoría fiscal en Colombia? Esa pregunta la enfocamos sobre cuáles son las normas de auditoría que debe optar el contador público que está ejerciendo como revisor fiscal. Los revisores fiscales nos dedicamos al proceso de auditoría para al final del año poder dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, en la Ley 43 de 1990, en el artículo 7, están las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Y las tomamos los revisores fiscales para ejecutar nuestro trabajo, así como en las auditorías internas. De tal manera que al consultar esa ley 43, ese artículo 7 es muy instructivo sobre cuáles son esos procesos de auditoría. Voy a revisar en este momento la norma, la ley 43, el artículo 7, y dice: normas de procedimiento de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, inherentes a la revisoría fiscal. El artículo 7 dice lo siguiente: de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con cuando llegue la aplicación de las NIF, también vamos a empezarlas a llamar normas de aseguramiento de la información. Hoy en día, con la ley que tenemos vigente, son las normas de auditoría vigentes las que tenemos, pero ya vienen las normas internacionales de auditoría, que son las famosas NIAS. De tal manera que ese aseguramiento de la información van a entrar en vigencia cuando entren los procesos de auditoría de los estados financieros emitidos bajo norma internacional. De tal manera que con el empleo del buen juicio y con el examen que hagamos a los estados financieros, tenemos las normas personales, las normas relativas al trabajo y las normas relativas a la rendición de informes. De tal manera que el trabajo debe ser técnicamente planeado y con la supervisión apropiada. Se sugiere que debe hacerse un previo estudio, una evaluación del control interno, un conocimiento de la compañía. Se debe tener una evidencia válida y suficiente para el análisis de toda la información financiera que nos presente la compañía. El dictamen que vamos a emitir sobre los estados financieros debe contener varios aspectos que vamos a ver a continuación. El artículo 9 nos habla de los papeles de trabajo. Que mediante estos papeles de trabajo el contador público dejará constancia de la labor realizada y recae en la responsabilidad del revisor fiscal tener estos papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo son de propiedad exclusiva del contador público. Se preparan para confrontar las normas de auditoría generalmente aceptadas, y el parágrafo nos dice que las entidades estatales y los funcionarios de la rama judicial son los únicos llamados a verificar los papeles de trabajo del contador público. Los revisores fiscales y auditores que al final del periodo emiten un dictamen deben tener unos papeles de trabajo de cada cliente analizado, de tal manera que ahí es donde vamos a guardar toda la información. Esas son las normas básicas. También los procedimientos que se deben seguir con los procedimientos contables están en la circular externa 115-011 del 21 de octubre del 2008 de la Superintendencia de Sociedades.
allí nos dan unas orientaciones sobre los procesos y cómo deben ser los dictámenes del revisor fiscal para efectos de dar razonabilidad y fe pública de los actos que se han ejecutado en el proceso de auditoría. Sobre esa circular sigue vigente. Ahí vamos a tener una buena material de estudio para conocer cuáles son los procesos que debe tener el revisor fiscal para la ejecución de sus funciones.